Ya comenzamos. Sí, ya comenzamos. Todo bien, Eso lo recuerdo. modo serio. Modo serio. Buenas tardes. Nosotros somos Santiago Hernández Vargas y Alan Mumaña Castillo. Y vamos a presentar aquí una comparación entre dos circuitos reductores de tensión, donde uno emplea tiristores y el otro emplea transistores. A continuación vamos a hacer como una breve reseña eh, de cómo funcionan los circuitos, al menos el circuito de los tiristores. Sí vamos a tratar de hacer una explicación un poco más detallada, pero el circuito de los transistores no vamos a profundizar mucho en dicho circuito, puesto que se ha visto en trabajos anteriores. Entonces, este es el circuito de los tiristores. Ok, la lógica de la activación de los tiristores, y le pone así, la lógica de los tiristores de la activación. Los tiristores se activan es con un ángulo de disparo, que en este caso sería la rampita que está a la izquierda de la pantalla. Ajá. Esto representaría el ángulo de disparo. Solo que con el tiempo ese ángulo va a ir disminuyendo. Va a comenzar en 2pi hasta llegar a ser cero. Aquí en este caso, eso está hecho para que se puede ver acá abajo. Cuando el ángulo de disparo es mayor que el carrier, que en este caso es decreciente, a una frecuencia de 120 Hz, que es el doble de la fuente. Cuando el ángulo de disparo es mayor que el carrier, del comparador sale un 1. Y este 1 va a las dos compuertas AND que están acá, que estas dos compuertas se activan, como se puede ver aquí abajito, cuando una se activa cuando la onda senoidal es positiva y la otra cuando la onda senoidal es negativa. Ahora, cuando esto se activa, de la AND sale un 1 que activa un flanco. Ese flanco es el que activa con el funcionamiento del tiristor. Ahora, esta lógica actúa de esta manera para que solo un tiristor esté encendido a la vez. O sea, que el de la izquierda se encienda cuando la parte senoidal de la onda de entrada es positiva, y el otro, el de la derecha, cuando es negativa. Ahora vamos a comentar brevemente, o tal vez no brevemente, pero vamos a comentar cómo es la dinámica en el voltaje de salida con respecto a la conmutación de los tiristores y a los voltajes en el inductor y en la resistencia. Cuando se activa un tiristor, eh, no hay voltaje en la salida. Antes de que se active el tiristor, no hay voltaje en la salida, por lo tanto, no hay corriente en esta parte del circuito, ni por la resistencia ni por el inductor. En el momento en que el tiristor se activa, una parte del voltaje de la fuente se ve reflejada en la salida. Ok, como no había corriente antes de la conmutación del tiristor, la resistencia no tiene voltaje. Y como la resistencia está en serie con el inductor, la corriente en la resistencia no puede variar inmediatamente. Por lo tanto, todo el voltaje reflejado de la fuente en la salida lo toma el inductor. En el instante en que el voltaje del inductor crece, la corriente a través de él empieza a crecer también con una pendiente que está dada por el voltaje del inductor entre la inductancia. Como la inductancia del inductor empleado está en el orden de los milihenries, la pendiente tiene valores en el orden de los miles, más o menos. Cuando empieza a crecer la corriente por el inductor, empieza a crecer también el voltaje en la resistencia. En ese punto, una vez haya alcanzado el inductor el voltaje máximo posible, el voltaje a través de él empieza a decrecer. Para mantener una relación decreciente con respecto al voltaje de la salida. En esta gráfica, vayamos a la primera conmutación. Este es el voltaje de salida producto de la primera conmutación del tiristor. Acá se activa el tiristor y el voltaje tiene una forma decreciente. Entonces,
lo que se deduce es que el voltaje del inductor debe decrecer de manera más rápida que el voltaje de la resistencia para mantener esta relación decreciente que se ve acá. Una vez el inductor alcance un voltaje de 0 volts, la corriente a través del mismo será la máxima. La podemos ver acá en una carga. Acá tenemos 0 volts en el inductor y acá tenemos una corriente máxima en el inductor. Por lo tanto, en ese instante, la corriente y el voltaje en la resistencia van a ser lo mayor posible. Ahora, ¿cómo en ese punto de corriente máxima el voltaje sigue decreciendo? Entonces, en ese instante de tiempo, a partir de ese instante, el inductor empezará a tomar valores negativos de voltaje, con el fin de mantener igual la relación decreciente en el voltaje de salida. Y la corriente en el mismo empezará a decaer poco a poco, haciendo que caiga también el voltaje en la resistencia, que lo podemos ver acá. Corriente máxima, voltaje máximo, y empieza a decaer. El voltaje en el inductor decae hasta cierto punto, donde alcanza un valor mínimo. Este valor mínimo, a partir de este valor mínimo, el voltaje en la resistencia y en el inductor toman valores opuestos. Por decir algo, si el inductor tiene menos 5 volts, la resistencia tendría 5 volts. Porque a partir de este instante de tiempo donde el inductor alcanza el voltaje mínimo, el voltaje en la salida se vuelve 0. Por lo que la suma de los voltajes en la resistencia y en el inductor debe mantener esa relación de 0. Hasta que el inductor se descarga completamente y alcanza un valor de 0 en su voltaje y un valor de 0 también en el voltaje de la resistencia. Esta es la dinámica que rige básicamente el comportamiento de este circuito en cuanto a lo que es la salida. Lo único que varía entre conmutaciones es el voltaje máximo que se refleja en la salida. Conforme cambia el ángulo de disparo, el voltaje máximo va a ir creciendo cada vez más. Pero la dinámica entre los voltajes de la salida del circuito es la misma siempre. Sí, conforme aumenta el voltaje máximo, también aumenta el voltaje medio. Bueno, y el circuito del transistor, bueno, no lo vamos a contar porque es como lo que ya hicimos en los proyectos anteriores. De la fuente sale una onda senoidal que se rectifica aquí con el puente de diodos, y esta señal es filtrada por el capacitor que está acá en la entrada y regulada la señal promedio a través del transistor. Y aquí se tiene, bueno, esto es un buck como el que se usó en el segundo proyecto, que genera una onda más o menos senoidal en la salida. Que tiene un nivel de C bastante aceptable. Ahora vamos a hacer una comparación aquí pequeña sobre los semiconductores empleados, que en el primer circuito era el tiristor, bueno, eran 2 tiristores, y en este segundo era un transistor, un IGBT fue lo que usamos en este caso. Utilizamos un IGBT. Bueno, entonces, el transistor tiene la característica, bueno, el empleado, de que es unidireccional y controlable mediante una señal PWM en la compuerta. Y el tiristor también, como es como un diodo, entonces es unidireccional y es controlable, pero esta vez por un ángulo en la compuerta también del tiristor. Hacer la salvedad de que unidireccional significa que conduce la corriente solo en una dirección. En el caso del tiristor sería la dirección de la flechita, digamos, que forma el símbolo del tiristor. Y en el caso del transistor sería también la dirección de la flechita que se puede ver en el símbolo del transistor. Ahora, para apagar el dispositivo, en el caso del transistor, basta con quitar la señal del gate. La señal PWM usada para modular el ciclo de trabajo
uno la quita y ya el transistor deja de conducir. En el caso de un tiristor, la forma empleada para apagar el tiristor es reduciendo la corriente de enganche hasta valores menores que la corriente de mantenimiento. O sea que básicamente una vez que se active el tiristor va a seguir conduciendo hasta que la corriente de enganche alcance un valor menor a la corriente de mantenimiento. Bueno, aquí el tiristor es un dispositivo que es fabricado para conmutar a bajas frecuencias, como lo que usamos en este trabajo, que fueron 120 Hz. En el caso de los transistores, bueno, el IGBT, que fue lo que usamos, el IGBT es capaz de conmutar a mayores frecuencias, como la que usamos en el proyecto, que fueron 11.520 Hz. En el caso de la potencia de los semiconductores, tenemos que el transistor puede manejar valores menores en cuanto a tensiones y corrientes en comparación con el tiristor. El tiristor es un dispositivo que está hecho para sistemas de potencia más robustos en el orden de las decenas de kilovolts y los kiloamperes, mientras que el transistor no alcanza el orden de los kilovolts y kiloamperes, pero no al nivel que alcanza un tiristor. Bueno, la señal de tensión que pasa a través del transistor, bueno, del transistor y del tiristor, es posible variar su valor medio. En el caso del transistor, mediante la señal PWM que le entra en la compuerta, que sería el ciclo de trabajo del transistor. Digamos, en mayor ciclo de trabajo se va a tener, o sea, la onda que le entra al transistor va a ser más parecida a la onda que sale. En el caso del tiristor, también ocurre lo mismo, solo que este caso sería variando el ángulo de disparo. Ahora, el tiristor no es posible variar la frecuencia a la que conmuta, porque lo que se está variando es nada más el ángulo en el que se activa. En el cambio, el transistor, variando el PWM, se ajusta qué tan rápido se quiere que el transistor conmute. Entonces, por eso es que en el tiristor no se puede variar la frecuencia, solo el angulito en el que se activa. Ahora, en cuanto al calor disipado, normalmente el voltaje, la caída de tensión en estos semiconductores tiende a ser mayor en el tiristor, por lo que al tener una mayor caída de tensión en comparación con el transistor a un mismo valor de corriente, disiparía más potencia, haciendo que el calor disipado también aumente, en comparación con el transistor, que el voltaje de caída es menor en comparación con el tiristor, por lo tanto disiparía menos potencia y menos calor. Bueno, ahora vamos a comparar algunos parámetros, algunas variables que consideramos importantes entre ambos circuitos. Lo primero que comparamos fueron los valores máximos y medios. El primer parámetro fue el voltaje de salida, tanto medio como máximo, y la potencia de salida. En este caso vamos a ir al circuito con el transistor que está acá. Tenemos que el voltaje de salida varía en una forma bastante lineal con respecto al ángulo, a la señal de modulación PWM con la que se activa el transistor. En este caso registramos un voltaje medio en el circuito del transistor de 158,28 volts. Esto en el régimen permanente del circuito, ya cuando entramos en un estado estacionario. En el caso del tiristor, y una corriente de 15,83 amperes en la salida. En el caso del tiristor, vamos a irnos al circuito del tiristor. Acá tenemos la salida. Registramos una onda rectificada en la salida. Para este caso tenemos un valor medio de 108,5 volts en la salida y una corriente media de 10,74 amperes. Los valores en el tiristor son menores debido a que en el circuito de los tiristores no tenemos filtros que nos eliminen el rizado en cuanto a lo que es la corriente y la tensión de las señales que tenemos. Por eso la señal obtenida en los tiristores es simplemente una señal rectificada que va entre el voltaje máximo de la fuente y 0 volts.
En el caso de los transistores, sí tenemos estos filtros. Tenemos el filtro de entrada que rectifica, que filtra la señal rectificada por el puente de diodos. Un filtro, un inductor que se encarga de reducir el rizado de corriente y otro capacitor que se encarga de reducir el rizado de voltaje. Para este caso, en el transitorio tenemos este comportamiento lineal y en el estado estacionario tenemos una señal más o menos senoidal que varía entre más o menos los 159 y los 157.5 volts para un rizado bastante pequeño de voltaje, haciendo que los valores promedios aumenten en comparación con el circuito de los transistores. Ahora, Tiristores. de los tiristores, disculpe. Los voltajes máximos, el voltaje máximo y la corriente máxima en los circuitos del tiristor es mayor en comparación con el circuito de los transistores, del transistor. Esto porque precisamente pasa lo mismo. En el circuito de los tiristores no tenemos filtros que nos reduzcan el rizado de la corriente y de voltaje. Caso contrario al circuito con transistor, que tenemos esos filtros que nos reducen el rizado de corriente. Por lo tanto, los valores máximos son mayores en el circuito del tiristor. Ahora, en cuanto a lo que es la potencia entregada a la carga, esta potencia es la potencia promedio calculada con los voltajes y corrientes de salida. En este caso, la potencia promedio entregada a la carga es mayor en el circuito del transistor, debido precisamente a que los niveles de la corriente de salida y el voltaje de salida tienen un nivel de C en comparación con más alto en comparación con los tiristores y menos rizado, por lo que los valores promedio suben y la potencia promedio en ambos circuitos también aumenta. Y bueno, estas dos últimas variables que tengo acá, Tmax e Itmax, son la tensión y corriente, respectivamente, en los semiconductores empleados. Bueno, esto es en uno de los tiristores y el otro es en el transistor en cuestión. Aquí la tensión máxima resulta ser 169,7, que es el valor máximo que alcanza la fuente de señal de entrada. Y en el transistor también, porque en este caso también quedaría paralelo, digamos, cuando el transistor alcanza su valor de tensión máxima es cuando está en paralelo con la fuente de entrada. Ahora, la corriente en el tiristor, digamos, si me pone un poco el típico. Ajá, ok, cuando el tiristor, por ejemplo, el tiristor 1 conduce, la corriente que le circula es la misma que sale de la fuente, entonces la corriente máxima del tiristor también sería la máxima de la fuente. En el caso del transistor, sería la corriente de la fuente más la corriente que le estaría inyectando el capacitor. Entonces, por eso la corriente máxima del transistor es un poco mayor, que está en 18,77 amperes. El otro parámetro que utilizamos para comparar los circuitos dados fue el índice de distorsión armónica. En este caso, el tiristor, como ya se dijo anteriormente, está conmutando bueno, el carrier del circuito del tiristor estaba a 120 Hz y el carrier del circuito del transistor estaba a 11.520 Hz. En este caso, estas serían las frecuencias de las fundamentales, de las señales de las ondas fundamentales en el análisis de Fourier, y encontramos que para el caso del circuito del transistor se da una mayor distorsión armónica, y tanto en voltaje como en corriente. Esto debido a que tenemos un transistor que se está abriendo y se está cerrando 11.520 veces en un segundo, ¿verdad? Caso contrario al tiristor, que conmuta menos. Entonces, en cuanto a lo que es el índice de distorsión armónica, es mejor, en teoría, el circuito del tiristor. Ok, aquí cabe aclarar que la frecuencia de tiristor es 120 Hz porque es el doble de la frecuencia de la fuente, que era 60. Ahora se usa esa frecuencia porque como la onda se está rectificando los semiciclos negativos, entonces es como si la frecuencia se duplicara. Ahora en el transistor habíamos dicho que usamos esta frecuencia alta,
que es 192 veces la frecuencia de la fuente, porque así la señal de salida resulta tener un rizado más pequeño. O sea, es más limpio. Sí, digamos, el transitorio en la señal de salida sería más lineal conforme se aumenta la frecuencia del carrier. Si se tuviera una frecuencia en lugar de 11.520 Hz, una frecuencia, yo qué sé, tal vez 5.000 Hz, el transitorio presentaría más oscilaciones en comparación al que se presentó acá ahorita, fue este de acá. Que se puede ver que hay un nivel, como una escala lineal más o menos en lo que es el voltaje y la corriente de salida. Bueno, algunas recomendaciones. Bueno, dado que la carga es una carga resistiva inductiva, se puede asumir como que es un motor lo que se está alimentando. Entonces, para alimentar un motor, nosotros consideramos que es mejor el circuito con el transistor, porque, por ejemplo, si vemos la corriente de salida del circuito de tristores, Del tiristor. ajá, Ah, es una corriente que está variando entre casi 0 amperes, no, en el estable ya. Perdón. Ajá, en el estado estable. Es una corriente que está oscilando entre casi 0 amperes y 17, digamos. Entonces, para un motor, tal vez eso no es lo más adecuado. Que en cambio, en el circuito del transistor es una corriente más estable. O sea, sí es senoidal, pero tiene un desnivel de C más definido de 15,83 por ahí. Sí, tiene un rizado más bajo. Ajá. Entonces, para esta aplicación, que sería un motor, tal vez alimentar un motor, pensamos que es mejor usar el circuito del transistor. Ahora, hablando un poco de lo que es el costo económico de los circuitos, llegamos a la conclusión de que económicamente es mejor el circuito del tiristor. ¿Por qué? Si sacamos cuentas, este circuito de tiristor está formado por 2 tiristores y 3 diodos. Los tiristores y los diodos, de acuerdo a lo que hemos investigado en páginas donde se pueden adquirir estos componentes, tienen valores parecidos en precio. Entonces, el valor total de este circuito se basaría más o menos en estos 5 componentes, ¿verdad? En el caso del circuito con el transistor, tenemos igual 5 diodos, pero también tenemos capacitor, inductor. Entonces, aparte de los 5 diodos que ya tenemos en el circuito con tiristores, tenemos 3 componentes más, que ya sabemos por Bueno, trabajos. serían 4 con el transistor, ¿no? 4 con el transistor, sí, disculpen. Que sabemos de trabajos anteriores que al menos el inductor es bastante caro. Entonces, en cuanto a lo que es precio, este circuito sería medianamente más caro que en comparación con el de tiristores. Ahora, habría que poner en una balanza. Por ejemplo, acá determinamos que el circuito del transistor entrega más potencia promedio a la carga. Habría que poner una balanza si el costo extra en el circuito compensa esta potencia extra en la carga, ¿verdad? Ajá, y también consideramos que el tiristor en general está hecho para operar con, o sea, como dijimos antes, con tensiones muy altas y con corrientes también muy, muy altas, que pueden ser 1800 amperes. Entonces, tal vez para esta aplicación, utilizar tiristores sería como sobredimensionarlos, porque la corriente máxima que alcanzamos en este circuito anda, o sea, en menos de 20 amperes. Entonces, entonces esa es otra de las razones por las que pensamos que para esta aplicación sería mejor utilizar el circuito en el transistor. Pero en otra aplicación que demande más potencia, tal vez sería mejor utilizar los tiristores. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.